Ya está, sí, ya está grabando. Sí, están todos los compañeros a la clase. Vea, ¿qué es eso, por Dios? Vea, identifíquelo, profe. Otra cámara por si pues, para el respaldo. El otro expositor Mateo y yo que estoy hablando. ¿Me grabo yo? ¿Cómo? No conoce la mecánica del set. Ya. Con todo el salón, eso. Listo, pero ahora. Vea, llegó tarde. Bueno, ahora sí, ahora sí silencio, pues que vamos a empezar con la exposición. No, ya no, espérate. ¿Listo? Sí, ya. Buenos días, mi nombre es Mateo. En este estudio vamos a explicar acerca de la parte 23 que trata acerca de estándares de navegabilidad para motores de avión, pues de aeronaves. Y se entiende el contenido pues, de la parte, siguen ciertos subpartes, dos apéndices, las partes de generalidades, ver diseño y construcción general, pues hablando como de todo el conjunto. La C es diseño y construcción de motores recíprocos o pistón, pues. La D es las pruebas a estos motores. La E es diseño y construcción de motores de turbina. La F, las pruebas para estos motores. Y la G, pues los requerimientos especiales, que básicamente es ITOPS, pues. Y los apéndices son el A y el B, que son instrucciones para la navegabilidad y estándares de certificación para atmósferas de alta concentración de granizo y lluvia. Abreviaturas que vamos a usar: EMI, interferencias electromagnéticas, HLF, para las puedes leer. OEI es como importante, que es operar pues como condiciones con un motor inoperativo. Y siempre también es muy importante muchos aspectos de las pruebas y eso, que es el punto, el análisis en el punto crítico, pues.
Bueno, entonces como lo que llega a esta parte es como los estándares de aeronavegabilidad para la expedición de certificados tipos y de STCs para motores pues, de aeronaves. Entonces, ¿qué dice? Que las personas que aspiran a un certificado tipo o a un STC, según lo que dice la PAR 21, deben cumplir con, pues, para motores pues, del certificado, deben cumplir con esta parte y con la parte 34, que es de emisiones y purga pues, en motores de turbina. Bueno, entonces lo primero es la parte que dice, es instrucciones de mantenimiento, que es que el solicitante debe preparar cuando va a solicitar pues, el certificado las instrucciones de mantenimiento para el motor. Estas deben ser entregadas a la autoridad antes de que se pida certificado y al propietario pues, cuando se venda pues, el motor. Hacer una claridad que es que al momento de expirar el certificado, esas instrucciones de mantenimiento pues, del motor pueden estar incompletas, bajo como la promesa, pues, el compromiso de que se haga como un plan o un programa que asegure que van a estar completas antes de que se expida el certificado o que el primer motor sea instalado, perdón, o que sea emitido el primer certificado para una aeronave con el motor instalado. Bueno, entonces, ¿qué sigue ahí? Lo que hay en el manual de instrucciones de instalación, que básicamente es como la instrucción de instalación, funcionamiento y los supuestos, pues, o premisas que hace el fabricante de qué parámetros o condiciones es seguro pues, como hacer estas cosas. ¿Qué dicen ahí? Como qué tipos de acople hay en el motor, dónde están ubicados los acoples pues, en el motor, qué clase de pasadores, pues, de fijadores hay que poner, cuánto debe ser la resistencia de cada uno de estos pasadores, y ya también tiene que ser un plano pues, general del motor, donde se den las dimensiones de este pues, como globales, pues, como las grandes, para saber pues, como las dimensiones de donde lo vas a meter. Pues. Y ya, eso son como todo. Bueno, ahora vamos con la subparte B. Esta subparte B cumple, en realidad abarca, no se enfoca solamente o a motores de recíprocos o motores a reacción, que más adelante vamos a ver que se divide pues, en realidad como la FAR 33. Entonces, este abarca ambos tipos de motores, tanto recíprocos como de reacción. Puede ser que me va a pedazo que tengo ahí para ver con ustedes, y luego esa parte que es importante, que son los valores nominales del motor y de limitaciones de operación, que es como, digamos, hablando de motores de pistón, la potencia, pues, los caballos, el torque, a qué RPM se entrega ese torque de esa potencia, cuáles son las RPM de operación continua, pues cuando estamos volando el crucero, a qué RPM debo mantener el motor, cuáles son las RPM máximas de operación. Y ya, si tiene turbo, pues el motor también, cuántas son las revoluciones del turbo, pues sí, como las condiciones como normales a las que trabajan tanto el motor recíproco como el de turbina. Ya, así. Bueno, así, continuando con la subparte B, inicialmente tenemos la aplicabilidad. Entonces, le decía, esta aplicabilidad es para tanto turbinas como recíprocos. El 23.3 está reservado, no aparece. Ahí no. En la parte de materiales, para el diseño y la construcción de los motores, hay que tener en cuenta hay que tener muy en cuenta las referencias de los materiales, las características y las fichas técnicas con las que se van a hacer los diseños de los motores, porque en base a eso está la confiabilidad que vos le puedes brindar al que va a utilizar el motor, y dichas especificaciones tienen que estar respaldadas por pruebas, que ya no puede ser un material como apenas en experimentación, tienen que ser materiales ya consolidados y muy bien fundamentados. Bueno, ahora sigue una parte muy importante, que es la protección al fuego. Esta parte de protección al fuego, como todos sabemos, pues los motores se encuentran a muy altas temperaturas. Entonces, inicialmente tenemos que los materiales con los que están diseñados los motores
tienen que minimizar al máximo la probabilidad de propagación de fuego y de que se inicie también. Después seguimos con las líneas y las tuberías que llevan los fluidos, tanto con la mezcla de combustible, con el combustible u otros fluidos que sean inflamables. Todas estas líneas tienen que tener protección antifuego o el material de que esté hecho tiene que ser que no sea inflamable fácilmente, porque si imagínense una ruptura en alguna línea o cualquier cosa que por calor se empiece a fisurar o se empiece a colapsar la línea, entonces más catastrófico pues el fuego ahí interactuando. Los tanques de almacenamiento, los de combustible, los tanques de algún otro fluido que sea inflamable que estén en la zona del motor también tienen que estar protegidos contra el fuego. La única excepción que se aplica en este caso son los sumideros de aceite. Para esos sumideros de aceite, los están más pues eso se ve más en los motores recíprocos, no hay restricción en cuanto a protección contra fuego para menos de 23.7 litros. Entonces ya cuando es muy grande la capacidad de contener aceite del motor, ahí sí se debe hacer como esa protección contra fuego. Luego sigue un diseño y construcción de paredes antifuego. Esto quiere decir que los recubrimientos no solamente tienen que ser antifuego, sino que no sean muy permeables, que no permitan fácilmente el paso de vapores o el paso de los fluidos inflamables. Eso es lo que más se enfoca con las paredes antifuego. Los sistemas de control, como el motor no solamente es los pistones y ya que estén ahí metidos en la cámara de combustión, sino que tiene sistemas que lo controlan ahí. Todo el motor tiene sus sistemas acoplados directamente en zonas calientes, entonces también se deben determinar las temperaturas a las que pueden operar esos sistemas de control del motor y de sensores y todo eso deben de tener ese registro de cuál es la temperatura que van a operar. También se debe tener en cuenta que pueden haber acumulaciones de los fluidos inflamables, puede ser porque se obstruye algún ducto o porque hay algún derramamiento, entonces hay que tener válvulas para poder hacer un sangrado apropiado y que no sea como un potencial peligro tener los fluidos ahí almacenados. Y finalmente, otra cosa que es muy importante, pues todos sabemos que para que haya fuego tienen que haber tres componentes básicos, que es el oxidante, el combustible y la chispa, ¿cierto? Entonces lo que se busca con esta última parte es que todos los componentes que estén sometidos a cargas estáticas, a altas corrientes o descargas estáticas, la tierra de esos componentes debe estar pegada a la misma tierra del motor. Eso con el fin de que no se creen puentes eléctricos que puedan generar esa chispa y pues a volar ese motor con los vapores que hayan ahí. La durabilidad. Entonces, esta parte de durabilidad se encarga de dar la garantía de que los materiales que estamos utilizando sí cumplen con las resistencias específicas, y con la capacidad de soportar fatiga más que todo. Recuerdan el diagrama de SN, que es vida, fatiga y eso, más que todo se encarga como de esta parte, que el material en realidad sí cumpla con los ciclos que debe cumplir y no esté cada rato uno haciéndole reparaciones y pueda garantizar que sea confiable en todo su funcionamiento. Igualmente, eso es para el motor, pero para el resto de componentes se encuentran establecidos pues para hacer el cambio de pitch de las palas y todo eso que está incluido en el motor, están en otra fase, en la parte 35 más que todo, en estas subpartes. Seguimos con la refrigeración del motor. El fabricante del motor, el aplicante a esto, debe garantizar que el motor va a mantener en condiciones de operación la temperatura óptima, que no va a estar como que, no, es que solamente me funciona cuando voy a cierta velocidad bien la temperatura, pero no puedo tenerlo mucho tiempo prendido en tierra o alguna cosa, no, él tiene que garantizar que en todo el trayecto de operación el motor va a mantenerse con las temperaturas apropiadas. Tenemos también otra parte muy importante que es el anclaje o el acople del motor a la estructura. En esta parte de acople a la estructura se debe tener en cuenta los límites de carga última y de carga límite y carga última de la estructura, porque se debe garantizar que el empuje, por ejemplo, el esfuerzo que genera el motor no sea capaz de deformar la estructura que lo está soportando, pues eso más que si no el motor sale disparado y el avión se queda ahí en tierra. Entonces creo que por ahí hay como algunos videos de que
encienden un motor y el motor sigue derecho y el avión se queda quietecito. Es porque el anclaje a la estructura no es como el apropiado y no cumple con los requerimientos. El acople de los accesorios también es muy importante porque es cuando vos le estás colocando que la bomba, pues, que los magnetos o que cualquier cosa que haya que hacer rotar, el acople de ese accesorio también tiene que garantizar que no se vaya a desprender el accesorio, porque una vez que se inicie el motor y empiece el eje a girar, que esa fuerza que se genere ahí no haga que el accesorio salga despedido. Entonces hay que garantizar como esas características de los materiales y los acoples también de los accesorios. Esta parte ya es un poquito más larga, que es cuando el overspeed o el exceso de velocidad que se da con el compresor, el fan, el turbo supercargador y el rotor. Aquí aparece un término pues, que por ejemplo en motores no hemos visto, que es el turbo supercargador, y supongo que es la combinación, es la combinación de los dos. ¿Okay? El turbo ya. No, porque estaba combinado. Aquí tenemos varios parágrafos. El primer parágrafo nos dice que mediante análisis y pruebas a los motores se debe garantizar que cuando se exceda ese overspeed, cuando se alcance ese overspeed del motor, el motor no, durante 5 minutos el motor no vaya a explotar. Hay varias cosas que dicen que el motor, listo, puede fallar, pero no puede explotar. Eso es más que todo como la palabra clave acá, y es que no puede explotar más de 5 minutos de operación a ese exceso de velocidad. Una vez que se determina el exceso de velocidad del motor, se tienen como otras pautas a tener en cuenta. Aquí pues es muy genérico, que nos dicen que por ejemplo 120% de la velocidad máxima asociada al rotor, no menos de 5 minutos con un motor inoperativo, o sea un OEI. Entonces ahí tienen que garantizar eso, que el motor resista no menos de 2.5 minutos cuando es con una aeronave y motor, con el otro que esté inoperativo. Y así no se va yendo. Entonces ya con cualquier OEI o sin OEI empiezan a dar los porcentajes respecto a la configuración de que si está operando o no está operando el otro motor. Las fallas que se generen por exceso de velocidad, el fabricante las tiene que tener estipuladas. El fabricante no puede decir como que es que no, él llega hasta cierta velocidad y no sé cómo va a fallar. Hay que tenerlo claro cuál va a ser el método de falla que va a tener el rotor y el motor en ese punto de velocidad. También se tiene que, lo mismo que hemos visto antes de contención de fuego, que no generen cargas superiores, eso también se aplica para cada componente, como el compresor, el fan, la turbina, el supercargador, el turbocargador. Lo que les venía diciendo, que las limitaciones no sean excedidas, o sea que por ejemplo el fabricante diga el exceso de velocidad que se llega al 120%, y que los controles sean capaces de contener ese 120%, no sea que el motor se vaya, como que inicie a desbocar y siga de ahí para arriba hasta que colapse totalmente. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que las fallas del eje, aquí hablan de las fallas de cualquier componente excepto del eje. El eje, como es como lo primordial del motor, está excluido dentro de estas fallas. Entonces no está como, si falla tal componente, entonces tiene que durar tanto tiempo más funcionando, ¿no? El eje sí es el que está excluido de todos esos parámetros. Y las herramientas analíticas que se utilizan para considerar esos cálculos del rotor tienen que estar validadas para cada material y por la FAA. No puede ser como que, yo me inventé esta herramienta analítica, entonces la voy a meter aquí simplemente. No, tiene que ser una herramienta que en realidad esté validada por la FAA. Los sistemas de control también tienen otras subpartes, como ya iremos viendo, que es una aplicabilidad cuáles son los sistemas de control que vamos a utilizar dentro del motor, los sensores y como todos los reguladores que hay. Por ejemplo, aquí en la transición de controles tenemos que, por ejemplo, en el caso que haya una falla, cuando vas a pasar de un sistema primario, de control primario, a un sistema secundario por alguna falla, el motor tiene que ser capaz de responder a esa transición. No puede ser que perdí un motor o perdí algún sistema, entonces ya todo quedó bloqueado. No, tiene que haber una transición bien entre, si perdí tal comando, entonces pueda utilizar el que sigue.
Este sistema de asistencia segura es el sistema de asistencia segura significa que el motor va a ser capaz de responder de forma segura ante los mandos que le demos, de que si yo quiero que lo apague o quiero que baje, que desacople tal parte o que baje la RPM, alguna cosa, si ya tiene falla no puede seguir operando como de mala forma, pues. Los software utilizados para la programación, porque ya sabemos que todo es muy electrónico y todo eso, entonces no hay tantos componentes mecánicos que sean controlables, entonces la parte de software es como más que todo eso que bueno, la parte de software es que pero bueno, la parte de software es que todos esos sistemas, esos asistentes que tenemos en cuanto a programación sean totalmente seguros para utilizar y tengan un buen respaldo. Por ejemplo, el suministro de datos de la aeronave, lo que se esté sensando en el motor tiene que ser verídico, pues no puede ser que si algo falla tiene que mostrar que eso está fallando, no puede ser como que algo falla, no me mostró la falla, entonces me está reportando que el motor tiene tal temperatura cuando en realidad lo que falló es el sensor de medición. Entonces es más que todo eso. Igualmente con las señales de presión de aire y el suministro de energía de la aeronave, no vaya a ser que el motor dañe el suministro de energía de la aeronave o que la aeronave vaya a dañar, pues el suministro de energía daña el motor. Entonces como esa protección que hay entre ambos sistemas. Aquí se sigue teniendo, eso es de la misma subparte anterior, se debe garantizar un apagado del motor, ese apagado debe ser inmediato, o sea, vos tenés una falla, si quiero apagar el motor ya, y no puede ser como que no, el motor tiene que cumplir tal protocolo y tiene que esperarse un ratico, no, si vos decís apagué, es apagué. Y con dispositivos programables ya no se habla tanto del software que se está utilizando, sino que ustedes ven que hay muchas ayudas que uno tiene, muchos tips, yo no sé cómo se llama eso, que es que vos llegas con tu tablet o con lo que sea, entonces como esos dispositivos programables de que sean correctamente utilizados, o sea, como me confíe de los dispositivos y dejo toda merced de ellos. En cuanto a conexión de instrumentos, a menos de que el instrumento sea hecho para que cuando se acople, digamos, sea antibobos, que tenga una ranura que solamente case de cierta forma, entonces a menos de que los dispositivos estén hechos de esa manera, cuando existe algún fallo o una mala instalación, la aeronave debe ser capaz de identificar que está mal conectado o que está mal funcionando ese dispositivo. No vaya a ser como que, yo lo conecté mal, pero él sigue dándome un registro y yo sigo confiándole eso. No. Si está mal conectado, me tiene que dar una señal de que esté mal conectado. A menos de que, de lo que le dije, ya tenga alguna muestra o algo que no lo deje casar. Ahí sí no se debe tener como ese sistema de alerta que está mal instalado. Bueno, la subparte C, ahora sí vamos a entrar más como en materia, la anterior era muy general, diseño y construcción de motores recíprocos, bonito la ICOMI, como todos tenemos una aplicabilidad, obviamente aplica únicamente diseño y construcción, motores recíprocos, tenemos una determinación de lo que son las vibraciones del motor. ¿Por qué hay que determinar bien en el diseño estas vibraciones? Porque ustedes saben que la aeronave no tiene como un punto, está volando y no tiene un punto de anclaje a donde descargar esas vibraciones. Entonces, las vibraciones que se generen en el motor van a ser descargadas en la estructura de la aeronave. Entonces, estas vibraciones generan un potencial peligro pues, para lo que es toda la estructura. Entonces, hay que tener muy en cuenta los rangos a los que va a operar esas vibraciones y cuáles son admitibles, la amplitud y la frecuencia de las ondas. Los rotores del turbocargador, esto es porque aquí se establece que las carcasas de los turbocargadores, como ustedes saben, que están conectados al sistema de escape de los gases, entonces esa carcasa debe ser capaz de contener cualquier partícula que se zafe dentro del motor o alguna cosa que salga por los gases de escape, por los ductos de escape, la carcasa debe ser capaz de contenerlo del turbocargador. Entonces aquí se refiere más que todo a eso, con los rotores del turbocargador y que no sean expulsados luego esos fragmentos.
sistema de inducción de combustible. Para diseñar el sistema de inducción de combustible hay que tener muy en cuenta también que la formación, por ejemplo, de hielo que se puede dar en los ductos y luego los estancamientos que se puede dar, algún taponamiento, entonces hay que tener capacidad de drenar esos fluidos que están siendo acumulados, y también el fabricante debe de decir cuáles son los filtros a utilizar, porque no puede decir como que no, póngale cualquier filtro o cámbielo cada vez que usted considere, no. El fabricante tiene que decir cada cuánto quieres renovar los filtros de, por ejemplo, aceite y todo eso, para que haya un funcionamiento óptimo del motor, no vaya a bajar como su rango de operación o su capacidad de operar bien. El sistema de inyección de cada fluido debe ser controlable, o sea que pues, nosotros damos ejemplo, si vos le metes el pie al acelerador, ahí lo estás controlando. O sea, no puede ser como que yo prendí y él inyecta la loca y yo no tengo control sobre eso, ¿no? Todo tiene que ser súper controlable. Ahora, una cosa del anterior muy importante también es que el fabricante debe garantizar, como estos son motores recíprocos y tienen sus cilindros y todos los cilindros no llegan, pues el sistema de inducción no llega a un solo, pues no llega a un punto central y se va para todos los cilindros, sino que va siguiendo una trayectoria. Debe garantizar el fabricante que hasta el último cilindro al que le llegue debe llegar la misma cantidad de mezcla. No puede ser como que este un poquito más, este un poquito menos, no. Debe garantizar como la homogeneidad ahí. Sistema de ignición, como habíamos visto antes, creo que sí, en la clase también de propulsión, cada cilindro debe tener pues por lo menos 2 bujías, y estas bujías tienen que tener un respaldo, cableado cruzado, un magneto diferente para cada bujía. Eso es cuestiones de seguridad, entonces aquí también tienen en cuenta esta parte del sistema de ignición, pero más enfocado a las bujías, no tanto a los magnetos y a los cableados. Sin embargo, hay que tener un respaldo. El sistema de lubricación, aquí tuve un error, qué pena, y de refrigeración, al fluido refrigerante, pues como sabemos en aviación la refrigeración es más que todo, pues es aire de impacto netamente, entonces no hay como un fluido refrigerante líquido, digámoslo así. El fluido refrigerante es el aire. Cuando me refiero a eso, es que no haya, por ejemplo, el motor va cubierto de un carenaje, de una carcasa, ¿cierto? Entonces que no haya entonces que no haya como puntos de estancamiento donde se concentren esos pues muchos calores. Tiene que haber un fluido constante, un flujo constante para que se refrigere también el aire que está entrando. El cigüeñal en algún punto tiene que estar en contacto con la atmósfera, esto con el fin de que si hay alguna fuga de aceite o algo, no se quede metido como entre la carcasa neta del motor, sino que chorrea hacia la atmósfera y salga como la fuga que haya, tiene que salir del todo, no se puede quedar en algún punto de estancamiento, por lo que les decía de que puede ser un fluido inflamable, entonces se puede ignitar fácilmente. Bueno, su parte de prueba de motores recíprocos, aquí hay a ver si un videito ahí mientras tanto. Sí, exacto. Por ejemplo, cuando se están haciendo las pruebas de los motores, tiene que haber totalmente pues, control sobre el motor. Eso es lo que estamos haciendo. Eso podemos ver, por ejemplo, los motores son demasiado largos, entonces hasta el último cilindro, por ejemplo, tiene que llegar una cantidad de combustible, se llama refrigeración, pero en estas partes ya hay que garantizarlo. Todo el tipo de planes que hay que tener en cuenta, hay que considerar las pruebas de los motores en realidad son bastante, más que con los motores recíprocos son pruebas demasiado extensas, que no tienen como nada de emocionante, digámoslo así, como las tecnologías de pajaritos y todo eso que salen a las turbinas. Son pruebas que pueden durar, les explico, pueden durar hasta 150 horas las pruebas, entonces, pero bueno, un video de 150 horas. ¿Cuánto horas? 150 horas, creo que más o menos. La prueba de motor recíproco.
como todos igualmente tenemos inicialmente una aplicabilidad, aplican pruebas, como uno decía, a los motores de pistón. La parte general es que la parte general es que antes de, pues, en esa subparte antes de cada prueba que se vaya a realizar, debe tener como el registro de una vez ya de por dónde va, pues de cómo va a operar el motor. No puede irse como, lo voy a probar, pero no tengo conocimiento de qué va a suceder con el motor mediante la prueba. Las pruebas de vibraciones, lo que yo les decía ahora respecto a la estructura de la aeronave. Sin embargo, estas pruebas de vibraciones también van enfocadas a los mismos componentes del motor, no tanto lo que se disipa hacia la aeronave, sino los mismos componentes. Entonces, hay que establecer las cargas de torsión y de flexión de, por ejemplo, el cigüeñal, y las vibraciones, cómo van a afectar esas cargas. Son cargas cíclicas, las cargas de los accesorios y los acoples, de que las vibraciones no vayan a desajustar los accesorios y vaya a quedar inoperativos los accesorios. Y esta prueba de vibraciones en el motor, luego que se realice toda la prueba, hay que volverla a realizar, pero ya con un cilindro inoperativo. Eso con el fin de que ustedes saben que se balancea el motor un cilindro inoperativo, entonces se generan más vibraciones. Entonces ahí ya se pierden lo que veníamos hablando de que los armónicos del motor y todas las cosas. Entonces el motor ahí tiene, así sea un cilindro inoperativo, tiene que ser capaz de soportar esas vibraciones. Test de calibración. Este test es con la finalidad de que el motor llegue a sus máximas, como a su máximo performance, a lo que más pueda el motor. Si el motor no está calibrado, si el motor no está en las condiciones que se va a realizar bien la operación, entonces no va a arrojar el resultado esperado. Este test de detonación es para las bujías, y pues no tanto para las bujías, sino para el momento que hay que hacer en los tiempos del motor, el momento de potencia. Entonces, ustedes muchas veces la gasolina hace una detonación en el momento que no está bien calibrado el motor porque no está cumpliendo el ciclo en el instante que es, entonces se pueden proporcionar detonaciones antes o después de cuando sea necesario. Este test de resistencia es bastante larguito, se resume pues en la FAR, se puede ver que está muy bien especificado para cada tipo de motor, por ejemplo, sin supercargador o con un supercargador de una sola velocidad o con supercargador de 2 velocidades, motores de helicópteros. Aquí hay una cosa muy particular, y es que los motores para helicópteros, para los rotores, está contemplado en la FAR 29. Entonces la norma dice, o se acoge a lo que diga la FAR 29 o se acoge a lo que diga la FAR 33 para poder certificar su motor de helicóptero. Entonces también aparecen especificados cuáles son esos parámetros de aprobación y de test de resistencia que deben hacer a los motores de helicópteros. Y los turbosupercargadores también tienen un sistema de pruebas como aparte. Todos tienen unos porcentajes, una cantidad de tiempos diferente. Aquí en lo general nos dicen que las pruebas de los motores recíprocos, lo que les decía, duran aproximadamente 150 horas. Las 150 horas no son totalmente continuas, están hechas por intervalos. Los intervalos son aproximadamente como de 20 horas, creo yo, o 30 horas, en los que van haciendo otros intervalos dentro de esos intervalos. O sea, por ejemplo, máxima potencia, tanto porcentaje de velocidad durante tantos minutos, después baje la velocidad a lo que va a operar en crucero y vuelve y le suba a los tantos minutos. Entonces, como están haciéndole, pues sostenga el motor a una velocidad, a una potencia, y ya, es estar, bájelo, súbalo y cámbiele como sí, las condiciones de operación. Ahora aquí tenemos un ejemplo. Este es para uno que no tenga supercargador o con supercargador de única velocidad. Entonces, por ejemplo, la primera parte es 30 horas continuas, alternando 5 minutos de máxima velocidad de despegue y velocidad de crucero, y ahí se van yendo. Entonces, aquí van aumentando, se mantiene la cantidad de horas, van aumentando los porcentajes en cuanto a potencia y van disminuyendo también en cuanto a velocidad, y van como fluctuando ahí, porque sabemos que potencia es lo mismo que vaya muy rápido las revoluciones ahí del motor. Los test de operación, la FAA, aparte de que ya se le hayan realizado estos tests al motor, en cualquier momento puede pedir test, pues, pruebas extras a cualquier componente, y
y eso con el fin de, y a cualquier parte del motor, eso con el fin de, por ejemplo, prevenir algo que se llama backfire, que es encendido prematuro. Entonces la bujía está haciendo chispa antes de tiempo y el motor no está como bien sincronizado, entonces hay que tener en cuenta todo eso. Tienen que chequear el encendido, la aceleración, si está cumpliendo con los excesos de velocidad. Hay una cosa que es que obviamente les exigen que el motor con el que se vaya a realizar las pruebas sea obviamente el motor que van a sacar a producir, porque no tiene lógica que saquen un motor con mejores características o con algunos, digamos, tapados, ¿cierto? De que no, le pongo aquí una cosita de más para que me pase la prueba, los que va a producir no la van a llevar. Entonces aquí se tiene que, el test de operación tiene que también regular eso, de que el motor con el que estás haciendo la prueba sea idéntico al que vas a seguir produciendo. También se le realiza un test a los sistemas, cada componente por separado. Aquí hay que tener muy en cuenta lo que son